Ahora, bueno, ex presidente del Banco Central de la República Argentina, ex diputado nacional y, por supuesto, ex ministro de Economía de la Nación en 2 oportunidades. Los dejo para que se explaye, a través, como dije, a la distancia de un video, sobre competencia de monedas con Banco Central. Con ustedes el doctor Domingo Felipe Cavallo. El sistema monetario de una economía que pretende ser estable, es decir, eliminar la inflación persistente, nunca se va a poder asegurar que no va a haber nada de inflación ni de deflación, pero sí se puede tratar de que el sistema monetario asegure en general una estabilidad del nivel general de precios y tasas de inflación en caso de existir o tasas de deflación muy limitadas, muy moderadas y transitorias. Ese debe ser el objetivo de un buen sistema monetario. Pero no puede haber un buen sistema monetario en una economía totalmente desorganizada. Por eso yo siempre que hablo de un plan de estabilización, comienzo diciendo que hay que definir desde el vamos, por parte de los responsables de anunciar y poner en marcha ese plan de estabilización y por supuesto del liderazgo político que, que lo respalde, cómo va a quedar organizada la economía hacia el futuro. En ese sentido es fundamental distinguir entre el rol del sector público y la forma de organizar y de tomar decisiones en el sector público, es lo que se llama el sistema presupuestario público, y el rol del sector privado y la forma de tomar decisiones y los mecanismos de coordinación para el sector privado, que son los mercados libres y transparentes, sin intervención del Estado. Este principio básico de organización económica tiene que quedar reflejado tanto en el discurso del líder político que respalde las transformaciones que se van a hacer en la economía, como de los responsables de implementar el plan de estabilización y particularmente la reforma monetaria. Pensar en estabilizar o en una reforma monetaria para una economía que sigue totalmente desorganizada, por ejemplo, que tiene un sector público totalmente desequilibrado, con un déficit importante, con un nivel de gasto público imposible de financiar, y al mismo tiempo eh, eh, ese Estado se mete y trata de intervenir en prácticamente todos los mercados o en muchos mercados de la economía, con controles, con eh, intervenciones discrecionales. Bueno, en ese contexto de organización económica es inimaginable que pueda tener éxito una reforma monetaria y un plan de estabilización. Por eso yo insisto en que el punto de partida de un gobierno que se proponga estabilizar debe ser definir muy bien las reglas de juego de la economía, es decir, cómo va a quedar organizada básicamente la economía hacia el futuro, aunque no se pueda implementar todos los cambios en las reglas de juego de entrada, pero sí hay que tenerlas claro y explicarlas para que la gente las entienda. Y segundo, es fundamental dejar que los precios relativos busquen su nivel de equilibrio entre la oferta y la demanda, removiendo todos los controles y todas las intervenciones del gobierno en los mercados donde opera el sector privado y por lo tanto en la determinación de esos precios relativos. Al mismo tiempo es fundamental eh, comprometerse a una reducción muy importante del gasto público que permita eliminar el déficit fiscal de manera estructural, es decir, sostenible en el tiempo. Eso requiere una reforma muy profunda del Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal. Si previamente se encaran estos temas y se convence
a los agentes económicos y a las familias, sobre todo, que se va a avanzar hasta terminar de implementar todas estas reformas, entonces ahí sí es posible poner en marcha también un plan de estabilización precedida por una reforma monetaria. No se puede pensar en una reforma monetaria cuando se parte de mercados cambiarios totalmente intervenidos y con muchos tipos de cambio, con controles de cambio, pero no solo controles de cambio de las transacciones comerciales, sino también de todo otro tipo de transacciones. Y en una economía en la cual, como está ocurriendo ahora en Argentina, no hay un mercado libre que permita la entrada de capitales del exterior y permita la búsqueda de financiamiento para muchos gastos y erogaciones que normalmente surgen del mercado cambiario a través de esa entrada de capitales. Por lo tanto, hay que avanzar hacia una unificación y liberalización del mercado cambiario, pero se debe hacerlo de tal forma que no se dilapiden las reservas y más bien en el proceso de unificación hay que conseguir que se acumulen reservas, pero no por endeudamiento adicional del Banco Central o del gobierno, sino por entrada de capitales. Cuando se está en condiciones de unificar el mercado cambiario, pues ese puede ser el punto de partida de un plan de estabilización. Si es que previamente se ha avanzado mucho o bastante en la eliminación del déficit fiscal por reducción del gasto público y en la liberación de todos los precios de la economía, eliminación de subsidios que introducen distorsiones en esos precios. En fin, en ese momento el lanzamiento del plan de estabilización requiere, sin lugar a dudas, estabilizar el precio del dólar. Yo creo, no conozco ningún plan de estabilización saliendo de una economía muy organizada, muy desorganizada, que no haya empezado una reforma monetaria con una estabilización del precio del dólar, sobre todo en una economía muy acostumbrada a manejarse con dólares y que la gente ahorra en dólares y piensa y recuerda los precios de las cosas en dólares. En fin, el dólar va a jugar siempre un rol fundamental. Y si uno sigue manteniendo la moneda local y pretende hacer algún tipo de política monetaria con la moneda local, lo primero que tiene que buscar es estabilizar el precio del dólar de una manera permanente. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay diferentes alternativas. Una fue la convertibilidad del 91, es decir, hacer que la moneda local funcione a través de una caja de conversión que solo pueda emitirse contra entrada de dólares al Banco Central. Otra forma podría ser una dolarización completa de la economía, es decir, prácticamente eliminar la moneda local y tomar el dólar como la moneda. Y la tercera, que en realidad es lo que yo preferiría de tener la responsabilidad de estabilizar, es buscar que convivan la moneda local con el dólar, pudiendo las dos monedas jugar el mismo papel en la economía, es decir, cumplir las mismas funciones y hacerlas competir entre ellas. Por supuesto, para que la moneda local tenga algo de demanda, será imprescindible que se haya avanzado mucho en la eliminación del déficit fiscal y ya la gente vea que no va a ser necesario emitir descontroladamente esa moneda, y también que el sistema de precios relativos se haya ajustado. Este sistema funcionó muy bien en Perú y sigue funcionando muy bien en Perú. Yo no descarto que pueda ser ese sistema el que tengamos en el futuro en la Argentina. Pero tampoco descarto que para asegurarse que no va a haber
emisión de ninguna naturaleza para financiar déficit, se vaya lisa y llanamente a la dolarización completa de la economía. Como tampoco descarto que se pueda encontrar que un régimen de convertibilidad como el del año 91 pueda producir el mismo resultado. Quiero aclarar algo respecto a la convertibilidad. La convertibilidad convivió con la dolarización, porque no se prohibió el uso del dólar. Fue un sistema bimonetario donde el peso estaba respaldado en dólares y por un tiempo iba a estar con una paridad fija con respecto al dólar, y por otro lado la gente podía intermediar financieramente y hacer todas las transacciones con dólares también. La gente tenía libertad para elegir entre el peso y el dólar. Ahora, hay que tener en cuenta que una cosa es la moneda y otra cosa es el sistema financiero. O sea, es todo un tema muy, muy relevante, sobre todo cuando se ha desprestigiado totalmente la ley argentina con la convalidación por parte de la Corte Suprema de la especificación compulsiva del año 2002. No ve la gente a la ley argentina como suficientemente protectora de los derechos de propiedad, y por lo tanto pensar en que el sistema financiero pueda manejarse con una moneda como el dólar, pero dentro de un régimen de ley nacional tan desacreditada, es un poco utópico. Por eso hay que pensar muy bien cómo se organiza el sistema financiero. Sería demasiado largo extenderse sobre este punto, pero conozco tanto alternativas como las que propone la gente del SEMA, de recurrir a legislación extranjera, como las alternativas que propone Milei, que piensa en toda una forma diferente de mercado financiero, basado en las ideas de la banca limitada o las ideas de la separación del rol monetario estrictamente del sistema bancario y de intermediación financiera. Bueno, yo paro aquí y estoy seguro que en este ciclo de conferencias muchas de las cosas que estamos diciendo se van a complementar unas con otras y podrá salir una idea clara de cómo se puede estabilizar a nuestro país. Bueno, muchísimas gracias al doctor Domingo Felipe Cavallo a la distancia, hablando sobre competencias de monedas con bancos. Todos los cómplices son de mi apetito.